El lunes 17 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán. Y no lo dijo en lenguaje diplomático. Dijo que si Omán se metía en el camino, los iba a bombardear hasta... Y ahí un exabrupto. Disculpas que no lo repita literalmente porque cada uno con su estilo. Allá Trump. Omán no es un enemigo de Estados Unidos, es un aliado de Estados Unidos. Es el país que le presta el espacio aéreo y los puertos a la flota estadounidense en el Golfo. Y es además el único país que hoy está negociando una salida a la crisis en el estrecho de Hormuz. Y en la mañana siguiente, martes 18 de esta misma semana, posteó un mapa. El estrecho de Hormuz encerrado en un círculo y rotulado Nuevo Territorio de Estados Unidos. Donde la mayoría vio un exabrupto más, yo en realidad veo señales. Y cuando las señales se acumulan así, lo que hay que hacer es decodificarlas. Porque el mapa que posteó no vale nada, pero lo que revela ese mapa, eso sí vale muchísimo. Estamos hablando del estrecho de Hormuz, la disrupción de oferta más grande en la historia del mercado petrolero, esto según la Agencia Internacional de Energía. Quédate acá y te aseguro que te vas a llevar tres cosas. Primero, ¿por qué esa anexión es jurídicamente imposible? ¿Por qué es el precedente más caro de la década? ¿Y quién se frota las manos? Sí, porque hay un gobierno que estudia este anuncio con más atención que nadie. Y ese gobierno no está en Washington y no está en Teherán. Dímelo por Trimax Live. Este episodio es presentado por Varilux. Manténete enfocado. Primero, el estado de situación, esto en un minuto porque esta saga la estamos siguiendo desde el mes de febrero y no voy a empezar a repetir cosas que ya sabemos, pero vale la pena hacer este repaso. La guerra empezó a fines de febrero, Irán cerró el estrecho de Hormuz, no con minas, con drones baratos y criterio político, dejando pasar a los suyos y tramando a saudíes, kuwaitíes y emiratíes. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval que sigue hasta el día de hoy. Hubo un intento de reabrirlo por la fuerza que los propios aliados de Washington frenaron cerrándole el espacio aéreo. Hubo hasta un memorando de entendimiento de 60 días que se firmó en junio en Versalles, se rompió en julio y venció formalmente el lunes. Ahí terminó. El tráfico, que antes de la guerra era una autopista, hoy son 3 barcos por día. Ese es el contexto necesario. Ahora vamos a ver esta semana. Esta semana el protagonista no fue Irán, fue Donald Trump y en modo montaña rusa y además desenfrenado. La secuencia de esta semana merece verse entera porque esa secuencia es todo un dato. Miércoles 12, un posteo, control total del estrecho. El bloqueo es una muralla de acero. Viernes 14 de agosto. Un acto con policías en Long Island, en Estados Unidos. Cuando termine de derrotar a Irán, que según Trump está siendo muy malamente derrotado, voy a declarar el estrecho territorio de Estados Unidos. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Ese mismo viernes, Teherán contestó que el estrecho no se puede tomar con un tuit, ni con un portaaviones, ni con un decreto. Lunes 17 de agosto, la amenaza a Omán, que es con la que abrimos este episodio, dicha por teléfono a un periodista de Fox News, sin audio difundido, relatada al aire por el propio corresponsal, y el martes 18 de agosto a la mañana, el mapa, el círculo, el rótulo, Nuevo Territorio de Estados Unidos. ¿Terminó ahí? No. 2 horas después de ese mapa, otro posteo. El estrecho está abierto y está operando. Las minas fueron removidas, dijo Trump. El mismo estrecho que su propio bloqueo mantiene cerrado el mismo día que pasaron 3 barcos. Y además agrega que no hay negociaciones con Irán. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic No, partner? I don't think they'd behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Eso 24 horas después de contar que tiene un canal directo con la Guardia Revolucionaria de Irán, un canal que Irán niega. Vamos a repasar el menú de la semana. Anexó el estrecho está abierto, bombardeo al aliado,
no hay negociaciones, tengo un canal de comunicaciones secreto, elijan la opción que ustedes quieran porque todas esas juntas a la vez no pueden ser ciertas. Hasta acá el personaje, pero este episodio no es sobre el personaje, es sobre lo que el personaje acaba de romper. Y para verlo hay que abrir dos tratados que son fundamentales en esta historia. Vamos a empezar por lo obvio. Anexar no se puede. El tratado que lo prohíbe tiene nombre y es la Carta de las Naciones Unidas. Fue firmada en 1945. En su artículo 2 prohíbe adquirir territorio por la fuerza. Un cuerpo de agua solo cambia de manos por acuerdo o por cesión. La ocupación militar da control, no da título, no da legalidad y mucho menos legitimidad. Es como ocupar una casa ajena. Podés entrar, cambiar la cerradura, pero la escritura no va a tener tu nombre de ninguna manera. Eso lo puede explicar cualquier profesor de Derecho Marítimo y eso lo saben perfectamente en Washington, en la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué haría un anuncio que no puede ejecutarse? Para responder eso, hay que ir al otro documento, al segundo tratado. Se llama Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. UNCLOS, esa es la sigla en inglés. Se firmó en Montego Bay, en Jamaica, en el año 1982 y muchos la llaman la Constitución de los Mares, la Constitución de los Océanos. Los artículos 37 a 40 y tanto son los que de alguna manera crean el régimen que gobierna Hormuz, el paso en tránsito. ¿Qué es el paso en tránsito? Vamos a pensarlo como una servidumbre de paso y esa figura la puede reconocer cualquiera que alguna vez compró un terreno o que sabe cómo funciona. Por ejemplo, un terreno, un campo es tuyo, pero si hay un camino que lo cruza, eso no lo puedes cerrar. No se puede cobrar por pasar, no se puede cobrar por pisarlo, no se puede exigir permiso para usarlo. El tratado hace eso, pero a escala planetaria. El agua es del estado costero, pero por un estrecho internacional se pasa sin permiso, sin peaje, sin que nadie pueda suspender jamás ese derecho, ni siquiera en tiempos de tensión o de guerra, algo que hoy está sucediendo. Ahora, el dato que termina por mezclar absolutamente todo. Ni Estados Unidos ni Irán firmaron esa convención. Irán se agarra y se aferra a un tratado anterior que sí firmó, que es la Convención de Ginebra sobre el mar territorial, y eso es de los años 50, casi los años 60. Le otorga un derecho que es un poco más liviano y es el paso inocente, que un estado costero sí puede suspender. Estados Unidos tampoco ratificó el tratado UNCLOS, pero lo defiende como una costumbre obligatoria para todos y lo defiende con un programa naval dedicado exclusivamente a eso desde el año 1979. La libertad de navegación la asegura Estados Unidos con poder militar. Dos potencias, dos bibliotecas distintas, 40 años discutiendo cuál de las dos se aplica al estrecho de Hormuz. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, que no firmó el tratado, gasta y utiliza sus recursos y buques desde 1979 en defenderlo? Porque el mayor usuario del paso en tránsito del planeta es la propia Marina de Estados Unidos. Sus portaaviones cruzan Hormuz, el estrecho de Malaca, Gibraltar, el estrecho de Taiwán, sin pedirle permiso a nadie, siempre gracias a esa regla. La regla que el propio presidente de Estados Unidos acaba de convertir en moneda de cambio o en un botín, porque dijo, esto es mío. Porque si el control militar de un estrecho equivale a soberanía, que es lo que dijo el presidente de Estados Unidos, la regla muere para todos. Y muere primero para el que más la usa. El que convierte ocupación en soberanía no está ganando un estrecho. Lo que está haciendo es escribir el manual que van a usar todos sus rivales y enemigos. Ahora vamos a mirar la amenaza de bombardear a Omán, nada más y nada menos. Vamos a hacerlo con los lentes puestos y esto ya no es un exabrupto. Es el capítulo final de un libro de señales que la región viene leyendo desde septiembre de 2025. Y vamos a mirarlo con detención juntos, señal por señal. A ver, el 9 de septiembre de 2025, Israel atacó Doha, capital de Qatar, un aliado, sede del Comando Central de Estados Unidos, la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente. Si te atacan Doha, las garantías de seguridad que Estados Unidos históricamente había dado a los estados del Golfo ya no existen. 8 días después, el 17 de septiembre,
Arabia Saudita firma con Pakistán un pacto de defensa mutua. Por primera vez desde 1947 un paraguas nuclear, Pakistán, se extiende sobre un reino árabe. 19 de marzo de este año, los cancilleres de Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán se sientan en Riad, en Arabia Saudita. 17 de abril, Anatolia, Turquía, ejercicios militares conjuntos. Un cuadrilátero sunita de 540 millones de personas que no firmó ningún tratado, pero cuyo mecanismo ya opera. ¿Por qué? Porque ya no creen en la garantía de Estados Unidos de que le provee seguridad militar. Principios de mayo, los espacios aéreos cerrados, como vimos recién. Y llegamos a este mes de agosto, a esta misma semana. El lunes 17, la superpotencia amenaza al mediador, al país cuya única función hoy en esta crisis es construir la salida. La confianza no es algo que se declara, se mide en la infraestructura. Cada oleoducto de bypass que los saudíes, que los emiratíes van acelerando y construyendo, 3,5 millones a 5,5 millones de barriles diarios, todo esto para poder esquivar el bloqueo del estrecho de Hormuz. Cada tanquero que navega con el transponder o el rastreador apagado, cada sistema de pago que evita Nueva York, eso es un contrato de desconfianza. Mientras tanto, del otro lado del mostrador o del otro lado del estrecho, Irán no tuitea, dibuja. El acuerdo que negocia con Omán mueve los corredores de entrada al Golfo hacia la costa de Irán, aguas iraníes. Esto es un quiebre con el sistema de décadas en que el tráfico comercial pasaba prioritariamente por aguas omaníes, con un centro conjunto de coordinación, y además van a integrar el cobro por servicios de navegación. Irán está convirtiendo la geografía en renta, y esto ya lo hizo Rusia con el gas que pasa por su territorio. El planeta en este conflicto perdió el 14% de la oferta de crudo que hay en el mercado. Es el doble que el embargo petrolero de 1973. Y sin embargo, no hay un barril de petróleo de $200. ¿Y saben por qué no lo hay? Porque China recortó casi 3 millones de barriles diarios de importaciones, y de esa manera se convirtió en el mayor amortiguador del shock. Un amortiguador más grande que todas las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, de Europa y de Japón juntas. El sistema resistió, pero el amortiguador ahora cambió, ahora es China. Y vamos a uno de los últimos puntos. Beijing reclama desde junio de 2022, esto dicho por su propia Cancillería, que el estrecho de Taiwán no son aguas internacionales, que es zona que está bajo soberanía y jurisdicción china. Eso, hasta esta semana, ese reclamo chocaba contra un muro, la regla de paso en tránsito, la regla que rige en el derecho internacional, que además está defendida por la flota de Estados Unidos. ¿Qué le pasa a ese muro el día que la propia Casa Blanca establece y dice abiertamente que controlar un estrecho con barcos equivale a ser su dueño? Es por eso que les decía al principio que hay un gobierno que estudia este anuncio con más atención que nadie, y ese gobierno está en Beijing. Si Estados Unidos tiene el derecho de apropiarse del estrecho de Hormuz porque lo controla con su flota, entonces China tendría el derecho de apropiarse del estrecho de Taiwán con exactamente el mismo argumento, palabra por palabra. Y el día que China ejecute ese argumento no vamos a estar hablando de peajes ni de mapas posteados, vamos a estar hablando de la Primera Guerra Global.